Hay una oración que los médicos no pueden explicar, y que enfermedades de años han desaparecido después de que alguien la repitió con fe hasta el final. Oración. Padre Todopoderoso, me presento ante ti hoy no con palabras perfectas sino con una necesidad real. Hay algo en mi cuerpo que los hombres no han podido resolver. Hay algo en mi salud que los tratamientos no han logrado eliminar. Y hoy vengo a ti porque tú eres el médico que nunca falla, el sanador que nunca cobra, el restaurador que nunca abandona a sus hijos a mitad del camino. Señor Jesús, tú que tocaste al leproso cuando nadie más se atrevía a acercarse, tú que ordenaste a los demonios de enfermedad que salieran y obedecieron tu voz, habla hoy sobre mi cuerpo. Ordena a cada célula enferma que se rinda ante tu autoridad. Ordena a cada dolor persistente que abandone su lugar. Declaro hoy que mi cuerpo no le pertenece a la enfermedad. Mi cuerpo fue comprado con precio. Mi cuerpo es templo de tu Espíritu Santo y ninguna enfermedad tiene derecho legal a habitar en un templo que te pertenece a ti. Padre, que tu fuego sanador recorra cada vena, cada órgano, cada tejido dañado. Que lo que los médicos declararon incurable encuentre en ti su única cura posible. Recibo mi sanación hoy. La recibo por fe antes de verla. La recibo porque tu palabra no puede fallar. En el nombre de Jesús. Amén. Existe una historia en la Biblia que casi nunca se predica completa. No porque sea desconocida, sino porque cuando se analiza en su totalidad, incomoda demasiado a ciertos sistemas religiosos establecidos. Es la historia de Job. Y lo que pocos te cuentan sobre Job no es su sufrimiento. Es lo que ocurrió antes de su restauración y las condiciones exactas bajo las cuales la enfermedad persistente finalmente abandonó su cuerpo. La mayoría de las personas conoce el inicio. Job era un hombre justo, próspero, temeroso de Dios. Perdió sus hijos, su riqueza, su salud. Su cuerpo fue cubierto de llagas dolorosas de la planta de los pies hasta la coronilla. Se sentaba en ceniza raspándose con un pedazo de vasija rota. Su propia esposa le dijo que maldijera a Dios si muriera. Sus amigos más cercanos, los que vinieron supuestamente a consolarlo, terminaron siendo sus acusadores más crueles. Pero aquí está la parte que cambia todo. Job estuvo enfermo durante un periodo que los estudiosos bíblicos estiman entre varios meses y posiblemente más de un año. La enfermedad no se fue rápidamente. No hubo una oración instantánea y al día siguiente todo estaba bien. Hubo noches interminables de dolor. Hubo momentos en que Job cuestionó a Dios directamente, sin filtros, sin protocolo religioso, con una honestidad brutal que escandalizaría a muchos predicadores modernos. Job dijo cosas que ningún feligrés bien educado se atrevería a decir en una iglesia contemporánea. Dijo que Dios lo había convertido en blanco de sus flechas. Dijo que clamaba y no recibía respuesta. Dijo que preferiría no haber nacido. Y lo más perturbador de todo, Dios no lo castigó por decir estas cosas. Al final del libro, Dios le dijo a los amigos religiosos de Job, los que habían dicho todas las cosas teológicamente correctas, que habían hablado mentira. Y le dijo a Job, el que había cuestionado, protestado y clamado sin filtros, que había hablado lo recto. Esto es profundamente polémico porque invierte completamente la narrativa religiosa común sobre cómo debe comportarse alguien que está enfermo y espera un milagro. La narrativa religiosa convencional dice, sonríe, da gracias en todo momento, no cuestiones, declara solo cosas positivas, muestra fe perfecta en todo momento o la sanación no llegará. La historia de Job dice algo completamente diferente. La honestidad brutal con Dios en medio del sufrimiento no aleja el milagro. A veces es exactamente el camino hacia él. Pensemos también en el rey Ezequías. Este rey de Judá enfermó de muerte. El profeta Isaías llegó a visitarlo con un mensaje directo de parte de Dios. Pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. No fue un diagnóstico médico incierto. Fue una palabra profética declarada con autoridad divina. La enfermedad era terminal. La sentencia había sido pronunciada. Y sin embargo, Ezequías se volvió hacia la pared y oró. Lloró amargamente. Recordó a Dios su fidelidad y su integridad. Y antes de que Isaías saliera del patio del palacio, Dios lo detuvo y le ordenó que regresara con un mensaje completamente diferente. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, sanaré y añadiré 15 años a tu vida. Lo que nadie te cuenta sobre esta historia es que la enfermedad de Ezequías había sido declarada irreversible por el mismo Dios. No por un médico. No por un pronóstico humano. Por una palabra profética directa. Y aún así,
La oración de un hombre enfermo cambió lo que había sido declarado inmutable. Esto genera una pregunta teológica que pocas iglesias están dispuestas a responder con honestidad. ¿Puede la oración persistente cambiar incluso lo que Dios ya ha declarado? La historia de Ezequías sugiere que sí. Y si eso es verdad, entonces ningún diagnóstico médico, ningún pronóstico humano, y quizás ni siquiera una palabra profética anterior, es la última palabra sobre tu situación de salud. Fin parte 1. 3721 caracteres aproximadamente. Hay otro caso bíblico que los predicadores mencionan frecuentemente pero casi nunca analizan en su dimensión más incómoda, la mujer que Jesús llamó hija de Abraham en la sinagoga. Esta mujer había estado encorvada durante 18 años. 18 años sin poder enderezarse completamente. 18 años mirando el suelo. 18 años con una enfermedad que Jesús describió específicamente como una atadura puesta por Satanás. Lo polémico aquí no es la sanación. Lo polémico es el contexto. Ocurrió en sábado, dentro de una sinagoga, frente a las autoridades religiosas más respetadas de su comunidad. Y el líder de la sinagoga se indignó. No porque dudara del milagro, sino porque ocurrió en el día y el lugar equivocados según su sistema religioso. Jesús respondió con una pregunta que hasta hoy permanece sin respuesta satisfactoria para quienes prefieren la religión organizada sobre el encuentro genuino con Dios. ¿No se desata acaso en sábado el buey o el asno del pesebre para llevarlo a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en día de sábado? La respuesta implícita es devastadora para cualquier sistema religioso que ponga las reglas por encima de las personas. La enfermedad no respeta calendarios religiosos. El sufrimiento no toma descanso en días festivos. Y el poder de Dios para sanar no está subordinado a los horarios institucionales de ninguna denominación. 18 años es mucho tiempo. Es el tipo de enfermedad que ya nadie espera que se cure. Es el tipo de condición que la familia ya aceptó como permanente. Es el tipo de situación donde la persona misma quizás ya dejó de pedir activamente porque la decepción acumulada es demasiado pesada para seguir cargándola junto con la esperanza. Y sin embargo, en un día ordinario, en un lugar religioso ordinario, sin que ella aparentemente hiciera nada extraordinario para merecer ese momento, Jesús la vio. La llamó. Puso sus manos sobre ella. Y 18 años de enfermedad abandonaron su cuerpo en un instante. Lo que esto nos enseña sobre las enfermedades persistentes es algo que ningún manual de teología sistemática puede capturar completamente. El tiempo que lleva la enfermedad no determina el tiempo que tarda la sanación. Una condición de 18 años puede terminar en un segundo. Un diagnóstico de décadas puede revertirse en un momento que no anunciará su llegada con ninguna señal previa. Pero hay algo más en esta historia que generalmente se omite. El texto dice que ella estaba en la sinagoga ese día de sábado. Después de 18 años enferma. 18 años sin sanarse a pesar de orar, a pesar de ir al templo, a pesar de cumplir con las prácticas religiosas de su comunidad. Y aún así, seguía yendo. Esa persistencia silenciosa, ese seguir apareciendo ante Dios a pesar de la respuesta tardada, a pesar de los años sin ver cambio, es exactamente el tipo de fe que el sistema religioso convencional no sabe cómo clasificar. No es la fe triunfalista que grita victorias en el micrófono. Es la fe callada que sigue doblando las rodillas cuando todo indica que no tiene sentido seguir haciéndolo. Y esa fue la fe que Jesús honró. Ahora pensemos en lo que estas historias tienen en común cuando se trata de enfermedades que no se van. En todos los casos hay un periodo de espera que no es pasivo sino activo. En todos los casos hay una honestidad con Dios que va más allá de las fórmulas religiosas correctas. En todos los casos hay un momento de encuentro que no llegó según el cronograma esperado sino según una agenda que solo el cielo conocía. Y en todos los casos, la enfermedad que parecía permanente, la condición que los sistemas humanos habían declarado irreversible, encontró su límite cuando se cruzó con el poder de aquel que no reconoce ninguna sentencia humana como definitiva. Si hoy tienes una enfermedad persistente que no se va, una condición que lleva meses o años instalada en tu cuerpo, una situación de salud que ya has llevado a médicos, a especialistas, a oraciones, a promesas, y que todavía no ha cedido, esta oración que hiciste al inicio de este vídeo no fue un ritual vacío. Fue un punto de contacto. Fue el momento en que tu fe, aunque pequeña, aunque cansada, aunque mezclada con dudas, tocó algo real. Repítela. Repítela mañana. Repítela la próxima semana.
No porque Dios necesite ser convencido con repetición, sino porque tú necesitas mantenerte en la postura de quien espera activamente, de quien no ha aceptado el diagnóstico humano como la última palabra, de quien sigue apareciendo ante el cielo como esa mujer que después de 18 años seguía yendo a la sinagoga. Lo que pasa después de esa persistencia, lo que ocurre cuando la fe cansada sigue moviéndose de todas formas, sorprende incluso a quienes ya lo han vivido. Repite con fe hasta el final, lo que pasa después sorprende.